El día de Sofía comenzaba siempre de la misma manera, no con el sonido de un despertador, sino con el ruido de la puerta del dormitorio de Alex al cerrarse. Ese era el primer respiro, un pequeño paréntesis de aire antes de que la presión en el pecho comenzara de nuevo. Su rutina era un ejercicio de supervivencia calculado al milímetro. Cada paso, cada gesto, estaba diseñado para no provocar, para no molestar, para ser invisible. El desayuno debía estar listo, pero no demasiado pronto. La ropa planchada, pero sin que pareciera que había pasado toda la mañana en ello. Vivir con Alex era como caminar sobre un campo de minas. Uno nunca sabía qué baldosa haría estallar la calma aparente. Era una vida de silencios tensos y palabras medidas. El miedo era un compañero constante, una sombra pegada a su espalda. Se manifestaba en el sobresalto cuando las llaves giraban en la cerradura por la tarde. Una factura inesperada, un programa de televisión que no le gustaba, la comida un poco fría. Sofía había aprendido a leer el clima en su rostro, a interpretar la dureza de su mandíbula o el brillo peligroso en sus ojos. Su casa, que debería haber sido su refugio, se había convertido en una prisión decorada con los muebles que una vez eligieron juntos. Cada objeto tenía un recuerdo, y muchos de ellos estaban manchados por la amargura y el terror de una discusión, de un grito, de un golpe. Para sobrevivir, Sofía se había construido una pequeña isla de paz, un lugar fuera de los muros de su casa. Todas las mañanas, después de que Alex se marchara al trabajo, caminaba 3 manzanas hasta una pequeña cafetería llamada El Rincón. Allí, durante una hora, se permitía ser ella misma, un café con leche y una tostada. Se sentaba en la misma mesa junto a la ventana. Ese café era más que una bebida caliente, era un ritual de resistencia. Era el único momento del día en que el aire que respiraba le pertenecía por completo. Era su pequeño acto de rebelión silenciosa contra el control y el aislamiento que definían el resto de sus horas. En El Rincón, Sofía observaba el mundo pasar. Veía a la gente reír, hablar por teléfono, trabajar en sus portátiles. Veía la normalidad que a ella le había sido arrebatada. Durante esa hora, se permitía soñar. Soñaba con una vida sin miedo, sin tener que pedir permiso para ver a sus amigas o a su madre. Soñaba con poder reír a carcajadas, sin temor a que su alegría fuera interpretada como una provocación. En la seguridad de esa cafetería, entre el aroma a café y el murmullo de las conversaciones ajenas, Sofía empezó a alimentar una idea. La idea de escapar. La idea de que, quizás, existía un futuro diferente para ella. En esa isla de normalidad que era El Rincón, había rostros familiares. Uno de ellos era el de Clara, la camarera. Clara no era solo la persona que le servía el café cada mañana. Era una observadora nata, una mujer con una sensibilidad especial para detectar las tristezas ocultas. Al principio, sus interacciones eran breves, profesionales. Un buenos días, un lo de siempre, ¿verdad? Pero con el tiempo Clara empezó a notar los detalles. Vio los moratones que Sofía intentaba disimular con mangas largas en pleno verano. Vio la tristeza perenne en sus ojos, incluso cuando forzaba una sonrisa. Clara no hizo preguntas directas. En su lugar, ofreció pequeños gestos de calidez. Una galleta extra junto al café, una palabra amable, una mirada que decía, «Te veo». Un día, la fachada de Sofía se resquebrajó. Llegó a la cafetería con los ojos hinchados y un temblor en las manos que no podía controlar. Clara se acercó a su mesa, no con la libreta de pedidos, sino con un vaso de agua y una silla. Se sentó a su lado y en voz baja le dijo una simple frase. «No estás sola. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, aquí estoy». Esas palabras fueron la llave que abrió el dique. Sofía, por primera vez en años, se sintió vista y comprendida. Lloró en silencio mientras le contaba a Clara, a trompicones, fragmentos de su infierno. Clara la escuchó sin juzgar, sin interrumpir, y cuando Sofía terminó, le dio un número de teléfono escrito en una servilleta. «Es de un abogado. Se llama Marcos Villalba. Es un buen hombre. Ayuda a mujeres como tú». Marcos Villalba no era un abogado cualquiera. Se había especializado en derecho de familia, con un enfoque casi exclusivo en casos de violencia de género. Era un hombre de mediana edad, de aspecto serio, pero con una mirada que transmitía una calma inquebrantable. Su reputación le precedía. Era meticuloso, tenaz y profundamente comprometido con la protección de las víctimas. No era un hombre de grandes discursos, sino de acciones concretas y estrategias bien definidas. Su despacho era un espacio seguro, un lugar donde las historias de dolor se transformaban en planes de acción.
Marcos entendía que la batalla legal era solo una parte. La verdadera victoria era garantizar la seguridad y la libertad de sus clientas. La otra aliada fundamental en esta red de apoyo era la madre de Sofía. Durante años, Alex había trabajado para aislarla de su familia, inventando excusas, provocando discusiones justo antes de una visita familiar, creando un muro de silencio y distancia. La madre de Sofía sentía que algo no iba bien, pero respetaba la aparente decisión de su hija de mantener las distancias, sin saber que esa decisión no era suya. Cuando Sofía finalmente reunió el valor para llamar, la respuesta de su madre fue inmediata y sin fisuras. «Hija, te estoy esperando. Siempre te he estado esperando». No hubo reproches, solo un amor incondicional dispuesto a todo. Ella sería el pilar emocional, el ancla que mantendría a Sofía fuerte durante la tormenta que se avecinaba. La primera reunión con Marcos Villalba fue un punto de inflexión. Llegué al despacho con el corazón en un puño, llevando conmigo el peso de años de miedo y silencio. Esperaba compasión, y la encontré, pero lo que más me sorprendió fue el enfoque del abogado. Marcos no se centró en las emociones, sino en los hechos. Su interrogatorio fue metódico, casi quirúrgico. Sacó un bloc de notas y comenzó a hacerme preguntas que nadie me había hecho nunca. No eran preguntas sobre cómo me sentía, sino sobre qué había pasado. Quería fechas, horas, lugares. Quería detalles concretos. ¿Cuándo fue la primera vez que me insultó? ¿Recuerdo qué dijo? ¿Hubo testigos? Marcos me explicó con una claridad meridiana por qué cada detalle era crucial. Sofía, me dijo con voz firme pero amable, el sistema judicial no funciona con sentimientos, funciona con pruebas. Tu dolor es real, yo te creo sin dudarlo. Pero para que un juez te crea y pueda protegerte, necesitamos construir un caso sólido. Tenemos que traducir tu sufrimiento en un lenguaje que la ley entienda, y ese lenguaje es el de la evidencia. Cada pregunta que hacía era un ladrillo para construir un muro de protección a mi alrededor. ¿Me controla el dinero? ¿Cómo? ¿Me pide los recibos de la compra? ¿Me da una cantidad fija y me exige que la justifique? ¿Tengo acceso a cuentas bancarias? El interrogatorio se extendió a todos los aspectos de mi vida controlada. Marcos preguntó sobre el aislamiento social. ¿Cuándo fue la última vez que vi a mis amigas a solas? ¿Qué excusa me obligó a poner? ¿Me revisa el teléfono? ¿Conoce mis contraseñas? Me pidió que recordara cada visita al médico por lesiones inexplicables, cada vez que tuve que mentir sobre el origen de un moratón o un rasguño. ¿Guardo algún informe médico? ¿Alguna vez le conté a un doctor la verdad? Me di cuenta de que mi vida estaba llena de pruebas, solo que nunca las había visto como tales. Las había visto como episodios de vergüenza, de humillación, de mala suerte. Marcos me estaba dando unas gafas nuevas para mirar mi propia historia. Al final de la sesión, Marcos me entregó una tarea. Me pidió que empezara a documentar todo, absolutamente todo. A partir de hoy, voy a ser una cronista de mi propia vida. Cada insulto, cada amenaza, cada portazo. Anotaré el día, la hora y lo que ocurrió. Si me graba, le grabaré yo a él discretamente. Si me envía mensajes amenazantes, no los borraré. Los guardaré. Me explicó que no se trataba de buscar la confrontación, sino de registrar la realidad tal y como era. Este proceso no solo serviría para reunir pruebas legales, sino que también tendría un efecto poderoso en mí. Al escribirlo, al objetivarlo, el abuso perdía su poder paralizante y se convertía en algo tangible, algo que se podía combatir. Siguiendo las instrucciones de Marcos, Sofía comenzó su nueva rutina secreta. Compró un pequeño cuaderno, uno que podía esconder fácilmente en el fondo de una caja de zapatos viejos. Cada noche, cuando Alex dormía o estaba viendo la televisión, Sofía se encerraba en el baño y escribía. Con la letra temblorosa al principio, anotaba los eventos del día. Martes, 10 de junio. Me llamó inútil, porque la cena se enfrió. Rompió un plato contra la pared. Dijo que era mi culpa. Jueves, 12 de junio. Revisó mi móvil mientras yo dormía. Por la mañana me preguntó quién era Marta, un contacto del trabajo. Me acusó de tener secretos. Este diario se convirtió en su caja negra, el registro fáctico de la tiranía que soportaba. La recopilación de pruebas iba más allá del diario. Marcos le había insistido en la importancia de las pruebas digitales y documentales. Sofía empezó a utilizar la grabadora de voz de su viejo móvil, un dispositivo que Alex consideraba obsoleto y al que no prestaba atención. Cuando él comenzaba uno de sus monólogos de insultos y humillaciones, ella activaba la grabación discretamente, con el móvil en el bolsillo de su bata. El sonido era de baja calidad, pero las palabras eran claras.
Las amenazas, el desprecio, la violencia verbal, todo quedaba registrado. Además, fotografió los mensajes de texto hirientes, las ristras de llamadas perdidas cuando tardaba 5 minutos más de lo previsto en volver a casa. Cada archivo era una pieza más del puzzle. Marcos también le había pedido que buscara cualquier documento médico relevante. Sofía rebuscó en cajones olvidados y encontró un informe de urgencias de hacía 2 años. El motivo de la consulta, caída accidental por las escaleras. Recordaba perfectamente que no hubo ninguna caída. Recordaba el empujón y el dolor agudo en la muñeca. El informe, aunque basado en su mentira de aquel momento, era una prueba circunstancial. Un médico podría testificar sobre la naturaleza de la lesión y su posible incompatibilidad con una simple caída. Era otra pieza más que, sumada al resto, dibujaba un patrón inconfundible de abuso continuado. La recopilación de pruebas tuvo un efecto doble. Por un lado, estaba construyendo un caso legal sólido, tal y como había planeado el abogado. Cada prueba era un arma para su futura defensa y para la solicitud de una orden de alejamiento. Pero por otro lado, el proceso estaba cambiando a Sofía. Al documentar el abuso, se distanciaba emocionalmente de él. Ya no era solo una víctima pasiva que sufría los ataques. Era una investigadora activa, una estratega que reunía inteligencia para su liberación. Este cambio de mentalidad fue fundamental. Le devolvió una sensación de control sobre su propia vida, una agencia que creía haber perdido para siempre. Estaba construyendo su arca tabla a tabla para sobrevivir al diluvio y navegar hacia un lugar seguro. Con las pruebas acumulándose, Marcos Villalba convocó una nueva reunión. Esta vez, el tema era diferente. Ya no se trataba de mirar al pasado, sino de diseñar el futuro inmediato. Sofía, ha llegado el momento de planificar la salida, dijo Marcos, extendiendo una hoja en blanco sobre la mesa. Una huida segura no se improvisa. Se planifica con el detalle de una operación militar. Cada paso debe estar pensado. No podemos dejar nada al azar. El objetivo era claro. Salir de esa casa de forma segura y definitiva, sin darle a Alex la oportunidad de reaccionar violentamente o de impedir la fuga. La seguridad de Sofía era la prioridad absoluta. El primer punto del plan era la logística. Marcos le indicó que preparara una bolsa de huida, no una maleta grande y obvia, sino varias bolsas más pequeñas y discretas. Una de ellas, la más importante, contendría los documentos esenciales, su DNI, pasaporte, tarjeta sanitaria, los documentos de propiedad o alquiler y, por supuesto, el diario y las copias de las pruebas digitales en un pendrive. Esta bolsa debía tenerla siempre a mano, escondida en un lugar de fácil acceso, como su bolso de diario. Las otras bolsas, con ropa y artículos de primera necesidad, las iría sacando de casa poco a poco, con la ayuda de su cómplice principal, Clara. El papel de Clara era fundamental. Ella sería el enlace con el exterior. Sofía, con la excusa de donar ropa vieja, le iría pasando las bolsas preparadas a Clara en la cafetería. Clara las guardaría en el almacén del Rincón hasta el día señalado. Además, Marcos había contactado con una asociación de ayuda a mujeres y había conseguido un piso seguro, una dirección que solo conocerían él, Clara y la madre de Sofía, un lugar anónimo, un santuario temporal donde Alex nunca podría encontrarla. El plan era que, el día de la huida, Clara la recogería en un punto concreto, lejos de su casa, para llevarla directamente a ese piso. El último elemento del plan era la comunicación. Necesitaban una señal secreta, una palabra clave que no levantara sospechas. Decidieron que Sofía le enviaría un mensaje de texto a Clara que diría: ¿quedamos para el café de mañana? Esa sería la señal de que el plan se activaba. Significaba: ven a buscarme ahora. En el punto de encuentro. Es hoy. Marcos insistió en la importancia de tener un plan B. Si Alex estaba en casa y la huida era imposible, Sofía enviaría otro mensaje. El café tendrá que esperar. La operación se pospondría. Todo estaba diseñado para maximizar la seguridad y minimizar el riesgo. Era un mapa detallado hacia una nueva vida. En los días previos a la fecha prevista para la huida, la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Me movía con un cuidado extremo, consciente de que cualquier movimiento en falso podría desbaratar el frágil plan. Vivía en un estado de alerta constante, una dualidad agotadora. Por fuera, mantenía la misma rutina de sumisión y aparente normalidad que había perfeccionado durante años. Preparaba las comidas, mantenía la casa impecable, respondía con monosílabos. Pero por dentro, mi mente era un hervidero de actividad, repasando cada paso del plan.
cada contingencia. La bolsa con los documentos estaba en mi bolso, pesando como un ancla y, a la vez, como un salvavidas. Alex, como todos los maltratadores, poseía un instinto animal para detectar los cambios, por sutiles que fueran. Aunque me esforzaba por no delatar mis intenciones, él pareció percibir una nueva corriente en el aire. Se volvió más controlador que nunca. Comenzó a llamarme más a menudo durante el día, preguntándome qué hacía, con quién estaba. Me hacía preguntas capciosas sobre mis mañanas, sobre mi visita a la cafetería. ¿Sigues yendo a ese sitio? ¿De qué hablas tanto con la camarera? Su vigilancia se intensificó, convirtiendo la casa en una olla a presión a punto de estallar. Cada pregunta era una prueba de estrés para mi determinación. Una tarde, 2 días antes de la fecha planeada, Alex llegó a casa antes de lo habitual. Yo estaba en el dormitorio, a punto de meter una última bolsa de ropa en una mochila para llevársela a Clara al día siguiente. El sonido de la puerta me heló. Escondí la mochila bajo la cama a toda prisa, justo cuando él entraba en la habitación. ¿Qué haces aquí encerrada?, preguntó con un tono suspicaz. Improvisé, diciendo que estaba buscando un jersey viejo. Él me miró fijamente durante un largo instante, sus ojos recorriendo la habitación, buscando algo fuera de lugar. Fue el momento más largo de mi vida. Finalmente pareció aceptar la explicación y se fue al salón. Me quedé temblando, con el corazón martilleándome en el pecho. Ese incidente casi me hace desistir. El miedo me paralizó. ¿Y si él descubría el plan? ¿Y si todo salía mal? Esa noche apenas pude dormir. Las dudas me asaltaban. Quizás era mejor seguir como estaba, en el infierno conocido, que arriesgarme a un infierno peor. Pero entonces recordé las palabras de Marcos, la mirada de apoyo de Clara, la voz de mi madre al teléfono. Recordé las páginas de mi diario, la crónica de mi propia humillación. No podía dar marcha atrás. Esa calma tensa, esa vigilancia asfixiante, no era una razón para rendirme. Al contrario, era la confirmación definitiva de que tenía que escapar. La tormenta se acercaba, y yo tenía que estar lista para navegarla. El resto del viaje en coche transcurrió en un silencio tenso, solo roto por mis sollozos. No eran sollozos de tristeza, sino de liberación, una descarga de años de tensión acumulada. Clara conducía con calma, con una mano en el volante y la otra, de vez en cuando, sobre mi brazo, un gesto de apoyo silencioso y poderoso. Nos adentramos en una parte de la ciudad que yo no conocía, por calles anónimas y barrios tranquilos. Finalmente, nos detuvimos frente a un edificio de apartamentos que no tenía nada de particular. Era perfectamente normal, invisible, el lugar perfecto para desaparecer y empezar de nuevo. La llegada a este puerto seguro era el final de la huida y el principio de todo lo demás. Al entrar en el piso, sentí una paz que no recordaba haber experimentado. Era un apartamento pequeño, amueblado de forma sencilla pero acogedora. Estaba limpio y olía a pintura fresca. No había lujos, pero tenía algo mucho más valioso. Era un espacio seguro. No había recuerdos dolorosos adheridos a sus paredes. No había que caminar de puntillas ni medir las palabras. Allí me esperaba mi madre. En cuanto crucé el umbral, mi madre me envolvió en un abrazo que lo curaba todo. Un abrazo que decía bienvenida a casa, aunque esa casa fuera temporal. En ese abrazo me permití derrumbarme por completo, sabiendo que había una red de seguridad para recogerme. La red de apoyo fue crucial en esas primeras horas y días. Clara se encargó de la logística, de traer las bolsas que había guardado, de asegurarse de que teníamos comida. Marcos Villalba llamó por la tarde. Sofía, lo más difícil ya ha pasado. Estás a salvo. Mañana a primera hora presentaremos la denuncia y solicitaremos la orden de alejamiento. Tenemos todo lo que necesitamos. Su voz calmada y profesional fue un bálsamo. Saber que el siguiente paso ya estaba en marcha, que no estaba sola en la batalla legal, me dio una fuerza inmensa. Mi madre se quedó conmigo, preparándome un té, escuchándome, simplemente estando ahí. No estaba sola, nunca más estaría sola. Esa primera noche dormí profundamente por primera vez en años. Un sueño sin sobresaltos, sin miedo a los ruidos de la casa. Al despertar a la mañana siguiente, por un instante, el viejo pánico regresó. Pero entonces recordé dónde estaba. Vi la luz del sol entrando por una ventana desconocida. Escuché el murmullo de mi madre en la cocina y me di cuenta de que lo había logrado. La violencia de Alex ya no podía alcanzarme entre esas 4 paredes. La red de apoyo, una amiga valiente, un abogado competente y una madre incondicional.
Había funcionado a la perfección. Habían sido mis anclas, mis guías y mis protectores. Habían hecho posible mi nuevo amanecer. La historia de Sofía es la historia de muchas mujeres. Es una historia que empieza con miedo, aislamiento y confusión. Pero es fundamental entender un dato, un hecho que debe repetirse hasta que se grabe a fuego en nuestra conciencia colectiva. La violencia nunca, bajo ninguna circunstancia, es culpa de la víctima. No importa lo que el agresor diga. No importa si la cena estaba fría, si se gastó demasiado dinero o si se dijo una palabra equivocada. La decisión de usar la violencia, física, verbal, psicológica o económica, pertenece única y exclusivamente a quien la ejerce. Culpar a la víctima es una de las herramientas más poderosas del maltratador para mantener su control. Romper esa cadena de culpa es el primer paso hacia la libertad. El camino de Sofía demuestra que la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es actuar a pesar del miedo, es dar ese primer paso, por pequeño que sea. Puede ser contarle tu situación a una amiga de confianza, como hizo Sofía con Clara. Puede ser buscar información en Internet de forma segura. Puede ser llamar a un teléfono de ayuda, como el 016 en España, que es gratuito, confidencial y no deja rastro en la factura. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de una fuerza inmensa. Es reconocer que mereces una vida mejor y tener el coraje de buscar los medios para conseguirla. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar y a ayudar. El plan, la estrategia, es vital. La historia de Sofía no es un cuento de hadas. Es un manual de operaciones. La libertad se construye con planificación, documentar el abuso, guardar pruebas, contactar con profesionales, preparar una bolsa de emergencia y tener una red de apoyo son pasos concretos y realizables. No estás sola en esto. Existen abogados, psicólogos, trabajadores sociales y asociaciones dedicadas a proporcionar los recursos y la protección que necesitas. La salida existe, pero requiere un mapa, y ese mapa se puede dibujar con la ayuda adecuada. La seguridad es la prioridad número 1. Una huida bien planificada es una huida segura. La libertad es posible. El final de la historia de Sofía no es el final de sus desafíos, pero es el comienzo de su nueva vida. Una vida donde puede reír sin miedo, ver a su familia sin dar explicaciones, tomar sus propias decisiones. Su historia es un testimonio de que, incluso desde la más profunda oscuridad, se puede encontrar un camino hacia la luz. Si estás viviendo una situación de violencia, quiero que sepas esto. Hay esperanza, hay una salida, no estás sola. Tu historia no tiene por qué terminar en el miedo. Con ayuda y con valentía, tú también puedes escribir tu propio nuevo amanecer. Atrévete a dar el primer paso. El futuro que mereces te está esperando.